Incluso en aquella época también llegaron y hicieron disparos contra el canal, tiraron granadas, hubo amenazas directas. Y pues en el camino vas viendo cosas que hay veces que ni siquiera quisieras haber visto. Es una niña que falleció, que fue asesinada por la violencia familiar. Abro la puerta para ir a buscarlo, me recibe una metralleta, un hombre armado, me dice que no me mueva o me va a matar. Y me hace así con un arma, ¿verdad? Y la otra persona que iba a un lado de él me dice, o te quieres morir aquí, y me apunta así con un rifle. México es un país muy bello, su comida, cultura y su gente lo vuelven un país muy colorido. Tristemente, también su violencia tiñe su historia de rojo por la sangre derramada a manos del crimen organizado, que por años ha tenido a la población viviendo con miedo. En el ojo del huracán de muerte y atentados, siempre van los reporteros siguiendo su llamado, arriesgando su propia seguridad con el fin de mantener a la población informada de lo que sucede a su alrededor. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con dos reporteros de gran vocación y con muchos años de experiencia, Raimundo Elizalde y Javier González. Llevan un par de años trabajando juntos, pero desde los inicios de sus carreras han vivido la adrenalina de investigar la nota roja en Nuevo León, esto en México. Me llamo Raimundo Elizalde, Ray, soy periodista, estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, ya tengo mis añitos en esta carrera. Inicié en deportes y bueno, ahora estoy en los temas policiales. Mi nombre es Javier González Cavazos, camarógrafo de televisión para Televisa Monterrey, ahora N+. Con 35 años de experiencia. En diversos estudios realizados durante la década pasada se encontró que en el norte del país 7 de cada 10 reporteros temen por su vida y que todos han recurrido a la autocensura de una u otra manera por su propia seguridad. Se ha calmado un poco el tema de las agresiones contra reporteros en nuestro estado. Sí existieron muy fuertes en la época, digamos, de la lucha contra la delincuencia, una lucha directa que hubo en la época de Felipe Calderón. Ahí sí hubo amenazas, nos llamaban al canal, nos decían que nos retiráramos o que retiraran a las personas que estaban haciendo una cobertura en cierta zona de la ciudad, en la zona norte, que estábamos en la zona sur, en otro municipio, querían que nos fuéramos porque los delincuentes estaban haciendo cierta actividad. Por ejemplo, no se recordarán el tema de los bloqueos. Bueno, había personas a las que les decían los tapados. Bueno, el líder de ellos, no desconocemos cómo, pero conseguía el Nextel, que en aquel entonces se manejaba. Hablaban directamente al Nextel, yo lo tenía a cargo cuando estaba en mesa de asignaciones. Mesa de asignaciones es donde pues se trata de mover de cierta manera a los reporteros a cierto lugar o tratar de coordinar a los reporteros. Bueno, hablaban en el Nextel y con palabras altisonantes te decían así que te movieras, retírate, no te queremos ahí o tu reportero y ustedes van a pagar las consecuencias. Era una amenaza directa. Incluso en aquella época también llegaron y hicieron disparos contra el canal, tiraron granadas, hubo amenazas directas. Los reporteros por un tiempo no estuvimos realizando coberturas por días, digámoslo así, de temas policíacos porque había amenazas directas contra el canal. Si te decían, hay una persona que fue ejecutada o una persona que fue colgada en un puente, no íbamos hasta que iban los demás medios y que estaban todas las autoridades, porque muchas veces nos tocó llegar y no había autoridades, incluso estaban ahí los delincuentes todavía. En este momento sí hay
poco de seguridad a comparación del resto del país, donde se han presentado asesinatos. Así que bueno, riesgo, como lo habíamos platicado, como lo ha dicho Javier, siempre va a haber para cualquiera en este momento. Igual estamos expuestos a un choque, estamos expuestos a que alguna autoridad tenga un mal día y bueno, se desquite con nosotros, que los delincuentes no les guste que estemos en algún territorio. Siempre vamos a estar expuestos y por eso tratamos de llevar nuestro camino limpio. No nos dejamos guiar por ningún grupo delincuencial nosotros. De hecho, nosotros informamos sin meter tantos detalles que pueden exponer nuestra seguridad, la de nuestros compañeros o la de nuestras familias. Hay que ser objetivos, ¿no? En lo que andamos cubiertos, cubriendo, estar enfocados y tratar de que si vemos algo de riesgo, pues medirlo, tomar distancia y pues, seguir trabajando, ¿no? En todos lados hay riesgos, entonces nada más hay que saber medirlo para no estar inmerso en algún problema. Cada experiencia que han vivido al seguir una nota podría ser una anécdota inolvidable, pero hay situaciones que marcan a uno de por vida, más aún en esta línea laboral. Eventos con un impacto muy fuerte que definen carreras, pero que también cambian la manera de ver la vida misma. Ray y Javi fueron testigos de dos momentos de crisis que movieron al Estado y al país entero y que tuvieron un gran impacto en sus vidas y sus carreras, por estar en medio del caos que se vivió, compartiendo la información con el pueblo. Ray tiene poco de andar en la calle, prácticamente 2 o 3 años, pero no te das cuenta de tantas cosas que cubres, no te das cuenta de que, híjole, de aquí para adelante, no. Todas las notas tienen su grado de impacto en la persona. Llegas al punto en que pues ya lo ves como una noticia que tú tienes que dar, ¿verdad? Te quedas con lo bueno, desechas lo malo, y pues en el camino vas viendo cosas que hay veces que ni siquiera quisieras haber visto, pero tienes que hacerte a la idea de que pues es tu trabajo y en el camino vas a ir recogiendo lo que te interesa. En mi caso, ya que salgo de manera continua, tengo algunos años, pero estuve saliendo de manera intermitente. Cuando iniciaba la delincuencia, que estaba pegando duro, la cobertura que a mí me impactó más y es digamos que la cobertura de mayor importancia de manera profesional fue la del Casino Royal. Yo recuerdo mucho ese día, no me tocaba salir a reportear, me tocaba estar coordinando mesas de asignaciones. Un compañero pide el día, dice que no va a poder ir. Mi jefe de información me habla, me tocaba ir en la mañana y me dice, no vengas en la mañana, necesito que vengas en la tarde a cubrir. En aquel caso era Josué González y bueno, pues bueno, me va a tocar cobertura. Era un día antes de mi cumpleaños, eso que ocurre del Casino Royal. Me toca salir con el camarógrafo que se llama Homero García. Y él lo primero que me dice cuando voy llegando, eran las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, me dice, no he comido, estoy doblando turno, así que acompáñame, vamos a comer primero. Pues, fuimos a comer unas tostadas a la Siberia, bueno, yo no comí nada, ahí que están sobre la avenida Pino Suárez, cerca de Juan Ignacio Ramón, y él apenas llevaba la mitad de la tostada y me hablan a mi Nextel, me dicen los bomberos, me dice un contacto de bomberos, me dice, hay un incendio que están reportando primero decían, era una agencia automotriz, y luego ya corrigen y dicen, es un casino, vamos a un incendio. Parece que hay personas atrapadas. Ah, muy bien. Y le digo, apresúrate, ya vamos, porque ahorita nos van a empezar a hablar de mesa. Y dice, sí, ya voy a acabar, espérate.
oye, que me dicen, oye, parece que hay personas fallecidas. Ya le dije, vámonos. Nos arrancamos y era cuando iban apenas todos los bomberos, estaba el tráfico parado, llegamos y lo primero que yo veo al llegar al Casino Royal es a una persona que le están haciendo RCP, ya estaba inconsciente, era una persona de más de 120 kilos, era una mujer que lo traían cargando entre dos personas, entre dos hombres, le están haciendo la reanimación, lamentablemente no lo logran y frente a mí le cubren con una sábana. Desde ese momento vimos que era un día distinto y bueno, ese fue el parteaguas, digamos que en mi carrera. Yo ya traía el seguimiento de que quería ser un día reportero de deportes, periodista de deportes, pero desde ese momento capté, dije, bueno, ya va a ser distinto. Me tocó esta cobertura, hay algo más y fueron saliendo muertos. Y la verdad fue muy difícil, pero me dejó en la mente plasmado que quizás ese era el camino que debía de seguir. Y sí fue muy impactante para mí. A mí algo que me impactó mucho fue la cobertura del huracán Gilberto. Yo tenía poco de haber reingresado a Televisa y me toca estar un día antes, trabajando normal. Ese día en la noche cuando cae el huracán, al día siguiente fue muy complicado llegar al canal por toda la destrucción que había hecho, pero darle cobertura a toda la destrucción que dejó, ver tanta gente muerta, tanta destrucción, tanta gente sin casa, y yo con muy poca experiencia en ese tipo de coberturas, eso fue lo que a mí me impactó mucho. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba viviendo donde empezaba la historia de las noticias, ¿no? Entonces, para mí, desde el huracán Gilberto, que fueron semanas de cobertura de ver destrucción y gente muerta, y aparecía gente, y aparecía gente, y aparecía gente. Eso fue lo que a mí me marcó, me impactó mucho. Ser periodista en México implica una gran carga emocional y de estrés, incluso más que aquellos que hacen periodismo en medio de conflictos bélicos, según el neuropsiquiatra Anthony Feinstein, especialista en las afectaciones de periodistas en zonas de conflicto. En su estudio Periodistas Mexicanos y Corresponsales de Guerra, una comparación de bienestar psicosocial, menciona que en los periodistas mexicanos se presentan más frecuentemente síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático que en aquellos que son corresponsales de guerra. Finalmente, después de terminar su trabajo en la zona de conflicto, vuelven a sus hogares en Estados Unidos o en Europa, mientras que un periodista en México pasa su vida cubriendo notas en sus propios territorios. Lamentablemente, según algunos estudios, menos del 50% de los reporteros en países latinoamericanos buscan ayuda psicológica. Tienes que darte cuenta que es un trabajo, ¿no? Para que no te afecte, pues no tienes que ser tan apegado a ese tipo de cosas. Son noticias, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que estar cubriendo, pero cuando me llegan a afectar cosas, por ejemplo, cuando hay niños involucrados, yo llegaba a mi casa a abrazar a mis hijos, y pues ahí me confortaba, ¿no? Ahí era donde ya sentía alivio, ver que mis hijos estuvieran bien. Y al día siguiente, pues, a darle, ¿verdad? A seguir con otra cosa. Hubo una situación que sí me tocó la cobertura ese día con Javier. Es una niña que falleció, que fue asesinada por la violencia familiar en Pesquería. Y me llegó mucho esa historia porque las vecinas se nos acercaron. Nosotros íbamos a hacer la cobertura de un caso de asesinato de una niña, de violencia familiar, pero veíamos que había una historia ahí de una niña que tenía sueños, como cualquier niño, ¿verdad? Incluso estuvo a punto ya de cumplir años, creo que estaba a unos días de cumplir años, pero su sueño era vestirse ese día de princesa
de Princesa. Nosotros presentamos ese caso, las vecinas las entrevistamos y ellas en medio de la entrevista es que nos sueltan esa información y se comunicaron personas, muchas personas que yo le voy a conseguir un vestido y zapatillas, no, yo le voy a conseguir un vestido. Y hubo una mujer que dice, mi niña quiere que vengan a recoger el vestido que ella ya usó de princesa y bueno, ella se lo fue a entregar. Era una niña especial, que ni siquiera podía caminar por sí misma, tenía una enfermedad en los huesos. Ella, enfrente de nosotros, se puso a llorar y decía que le daba mucha lástima que pasara eso con los niños, que ella quería cumplir el sueño, que fuera una princesa. Incluso le dio también unas zapatillas, una corona. Y bueno, logramos pues entregárselo a nombre de esa niña a la familia y finalmente con ese con el que fue entregado. Y no solo ese, porque llegaron más vestidos y ya los pusieron arriba del ataúd cuando ella fue sepultada de su féretro. Y bueno, esa es una de las historias, porque bueno, yo tengo una hija en ese momento de 10 años. Bueno, también ese tipo de situaciones que me llegan mucho. Y no te puedes acostumbrar a lo que tú vivas, no te puedes acostumbrar a este tipo de situaciones que lamentablemente sí te vuelve un poco insensible a realizar este tipo de coberturas. Ya lo ves normal, natural, como cualquier ciudadano, pero ya nosotros lo vamos asimilando, ya que hay un asesinato, a lo mejor sí puede impactar a cierto sector, pero nosotros a veces eso sí, Y a lo mejor en el momento pues estás trabajando y lo cubres, pero ya cuando lo asimilas, que vas para tu casa y que vas pensando en lo que acabas de cubrir o lo que acabas de ver, ahí como que te friqueas, te estruja un poquito, pero es el trabajo. El vestido fue entregado como lo pidió Ivana, quien deseaba que Jennifer Milagros, la pequeña que sufrió violencia familiar, cumpliera su sueño y al igual que ella fueran princesas, las más deslumbrantes. Con imágenes de Javier González, Raimundo Elizalde, Noticieros Televisa. Lo más importante al publicar una nota, sin duda, es la veracidad de lo que se comunica. En una época de gran flujo de información, también abunda la desinformación y la carrera de un periodista depende de comunicar información correcta. Solo en el año del 2017, en un análisis, fueron identificados 122 páginas web que publicaban noticias falsas. A los autores se les llega a pagar, en ciertos casos, miles de dólares por escribir o grabar información falsa con fines políticos. Mira, abandonar nota, cuando iniciamos una nota, no la abandonamos. Sí, te comento, yo analizo antes de hacer cualquier tipo de nota, lo platicamos nosotros dos y llegamos a un acuerdo de no la vamos a hacer por esta situación. Si no estamos totalmente seguros de que nos estén diciendo la verdad las personas denunciantes o que tengamos toda la información, no hacemos ninguna nota para no perder credibilidad. Es muy importante, es de lo que vive prácticamente un periodista, de la credibilidad, de la información, de la veracidad. Ser objetivo, no caer en el amarillismo, que intentamos mucho. Con la información, con las imágenes, tratamos de plasmar una historia, pero nuestra intención no es plasmar una historia de sangre. Mostrar simplemente la realidad que está viviendo el Estado y todo México en realidad, de inseguridad. Una cosa es recibir una amenaza personal, pero la seguridad de los periodistas siempre está en juego al trabajar en entornos de alto riesgo. Según el Comité para la Protección de Periodistas, alrededor de 42 trabajadores de la prensa han sido asesinados en México desde el año 2006, siendo así un país tan peligroso para los periodistas como, digamos, Afganistán, en medio de sus conflictos bélicos. Desde el año 2000 hasta el 2012 tomaron la vida de 80 periodistas. Otras fuentes afirman que van más de 300 los que han muerto a manos del crimen desde el año de 1980. Me tocó un día que fuimos a hacer una nota de color a Santiago. La nota de color es
cuando haces alguna nota que muestras el paraje, que era la cola de caballo, las cosas bonitas que hay ahí, la gente comiendo, los niños disfrutando de la cascada. Bueno, llegábamos de hacer esa cobertura, nos estacionamos para escribir, venía con mi compañero Juan César, estábamos estacionados, no estábamos haciendo nada. En ese momento llegan personas armadas, nos encañonan, con el vidrio arriba. Ellos no se presentaron, que eran autoridades, nos interrogaron y ya finalmente dicen que eran escoltas de un secretario de Seguridad del Estado y que porque estábamos estacionados ahí, personas que no tienen preparación estaban armadas. Hablamos al centro de control del canal, al mesa de asignaciones. Mi jefe en ese entonces era José Luis Herrera. Lo toma como una anécdota graciosa. Dice, bueno, para que se les quite el miedo, váyanse a trabajar. Nos mandaron a hacer una nota, otra nota, pero esta de denuncia. En Santa Catarina había una gran cantidad de llantas, era cuando estaba la época del dengue, lluvia y bueno, se iba a acumular el mosquito, el transmisor y quería que denunciáramos que había muchas vulcanizadoras con llantas acumulándose ahí el dengue. Llegamos a hacer grabación en la carretera Saltillo y bueno, ¿cuál era nuestra sorpresa? El camarógrafo baja, Juan César baja a hacer las tomas en algunos puntos y bueno, en la última ocasión que iba a hacer la grabación yo me quedé arriba de la camioneta para avanzarle con mi nota. Veo que se tarda 5, 10, 15 minutos y cuando abro la puerta para ir a buscarlo me recibe una metralleta, un hombre armado, me dice que no me mueva o me va a matar. Alcanzo a voltar un poco y tenían a unos 10 metros a mi compañero arrodillado, apuntándole en la cabeza con el arma larga. Ahí es cuando digo, ya se acabó esto. Pero afortunadamente dialogamos, le mostramos las imágenes de lo que teníamos. No estábamos haciendo ningún mal contra ellos, nosotros estábamos haciendo una nota de color, pero ellos se sentían intimidados porque pensaban que estábamos haciendo alguna nota del crimen organizado. Esa persona, meses después, fue asesinada incluso aquí en la zona del Barrio Antiguo. Era la época de la violencia, 2010 aproximadamente, 2010, 2011. Mira, ahorita que platicaba Ray de que si lo habían amenazado, se me vino a la mente en una ocasión, y no fue en un municipio alejado de aquí de Monterrey, fue exactamente en Monterrey. Me piden que fuera a dejar a un compañero a un enlace donde estaba la unidad móvil sola para dar un accidente en Ruiz Cortines. Y me piden que lo acerque a la unidad para que él dé el enlace y yo me regresara a trabajar con la compañera que me tocaba en ese día. Y voy y lo dejo y al regresar al canal ya solo, se me empareja un vehículo ahí en Fleteros y Gonzalitos. Yo iba a seguir por Fleteros. Y se me empareja un vehículo y me empiezan a decir algo, ¿verdad? Y pues yo bajo el vidrio del acompañante y yo pensé que me iban a decir, oye, hay un accidente en tal parte, como muchas personas nos pasan información así de ventana a ventana. Y le digo, ¿qué pasó, compadre? Y me dice, Televisa, póngase porque se lo van a chingar. Y me hace así con un arma, ¿verdad? Y la otra persona que iba a un lado de él me dice, o te quieres morir aquí, y me apunta así con un rifle. Y le digo, calmado, pues no ando haciendo nada. Yo vengo de un choque. Y los chavos se arrancan, ¿verdad? En el siguiente semáforo, que es en el de Simón Bolívar, pues me voy despacio para dejar que ellos se retiraran y se pasan el rojo. Cuando yo llego al semáforo, a mí me toca verde, yo continúo, pero a baja velocidad. Ellos llegan a lo que es prolongación a Ramberry y Fleteros y detienen el vehículo en el mero cruce, para que no pasara ningún vehículo. Se baja el acompañante y me apunta, y ahí yo detengo el vehículo y veo que el conductor, la persona que llevaba el vehículo, lo jala hacia adentro del coche y se arranca. Y yo me quedé, ¿qué sucedió? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me apuntó? Si ellos ya se iban.
Entonces, cuando yo doy vuelta hacia Prolongación a Ramberry, veo que hay una patrulla y ya un poquito pensando así frío, me pensaban disparar, pero como la persona de adentro del vehículo vio la patrulla, dijo, si dispara, si nos van a alcanzar a pescar. Entonces lo mete al vehículo y se van. Entonces yo creo que la persona que estaba en la patrulla a 2 cuadras ni cuenta se dio que espantó a estas personas que me querían agredir. Yo llego al canal y pues paso mi reporte, ¿verdad? Ya me dicen, no, pues pásamelo por escrito para dárselo al gerente. Ya me dice el gerente, oye, pues qué bueno que no pasó nada, ¿verdad? Hay que estar pues un poquito más alertas y no tratar de no agredir a nadie, aunque te tengan ese tipo de situación. Y esa fue una de las cosas así de que me duré con eso como una semana así para asimilar de que, uy, allí iba a quedar y paso por ese pedazo y, híjole, aquí hubiera quedado si no hubiera estado la patrulla aquí a 2 cuadras. La violencia contra la mujer es una problemática que lamentablemente no mejora. Al contrario, desde el 2015, la cifra de víctimas de feminicidio pasó de 412 a 948, 5 años después, o sea, hace más del doble. Recientemente, el país entero lamentó el caso de Devani. Su imagen se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer en medio de controversias, pésimo manejo de las autoridades y un deplorable show mediático. La lucha igual continúa y muchas investigaciones aún no arrojan respuestas claras. Esperemos el periodismo verdadero ayude a que la verdad sea finalmente descubierta. Sí. ¿Todavía seguimos en la cobertura? Estamos inmersos. Todavía no se termina este caso, todavía no se cierra. Es lo que te decimos, que nosotros no abandonamos el caso, a pesar de oscuro, a pesar de amenazas. Y manipulado. Pues, nos tocó ir a esta situación el tema de la exhumación para comparación de peritaje. Nunca se había hecho en Nuevo León, esto es inédito. Nos tocó ir a la cobertura cuando a Galeana desenterraron el cuerpo de Devani. A petición de los padres. A petición de los padres para que se hiciera una segunda autopsia. Y bueno, seguimos esperando la respuesta, la resolución, que sí deja muchas dudas. Hubo un mal actuar o un actuar equivocado por parte de la Fiscalía. Eso está sin duda alguna. Está comprobadísimo porque nosotros lo vimos. Cuando iniciaba el caso, nosotros fuimos los que captamos la imagen donde estaban haciendo el recorrido dentro del motel Nueva Castilla y no vieron el cuerpo. No lo detectaron. Eso sí te lo podemos decir. Estuvimos ahí. Y qué casualidad que lo encuentren varios días después. A mí me deja la duda. Imagínate a los padres. Eso es lo que... Fíjate, a mí me llegó la información de que el cuerpo estaba en los alrededores. Me dijo un detective. Y lo publico en Twitter. Y luego a los minutos me dice la Fiscalía, me habla gente de otros medios, el mismo papá niega, no, ahí no está. No, dicen los que hicieron el operativo que no. Ay, yo quedo como mentiroso. Pero varios hicieron capturas de mi tweet. Pasan los días y finalmente ¿dónde lo encuentran? A un lado de donde estaba, donde los papás hicieron campamento. Y de ahí partía toda la búsqueda todos los días. Estaba a escasos 20 metros. La fosa estaba a 20 metros, lo tapaba una pared. Por eso te deja muchas dudas. Te deja muchas dudas. ¿Qué pasó? O sea, la pregunta, ¿qué pasó con Devani? Nuestro país está lleno de corrupción en todos los niveles. Y yo creo que así lo pienso yo, que nunca se va a saber el 100% de la historia de lo que ocurrió con Devani. ¿Qué pasó con Devani? Nunca lo vamos a saber en su totalidad. ¿Por qué? Porque tanto tiempo estuvieron esperando las imágenes del hotel, de las empresas, y te entregaron las imágenes que peor se veían.
Raimundo Elizalde y Javier González. Raimundo Elizalde y Javier González recibieron el premio Francisco Cerda Muñoz, máximo galardón que entrega la Asociación Estatal de Periodistas en Nuevo León. Para Ray, este reconocimiento representa el resultado del esfuerzo que ha realizado durante años, consciente que de la mano con N+ Monterrey mantendrá el mismo compromiso de llevar a tu pantalla la información de calidad, veracidad, pero sobre todo que deje en el televidente un pensamiento crítico. El premio nos da la confianza de que podemos hacer las cosas bien, y si te soy sincero, yo creo que esa nota la pudimos hacer mejor. Somos muy exigentes con nosotros. Javier a veces me dice, oye, pudimos hacer esta toma y todo, porque queremos evolucionar, queremos hacerlo. Y bueno, eso nos deja también la confianza de que podemos hacer las cosas bien, y no solo nosotros, nuestros compañeros, que también deben de ganarse ellos mismos. Ellos mismos tienen que adquirir confianza en sí mismos, y muchas veces no la tienes. Pero eso nos da un poco de confianza, pero ya, nos quitamos el confeti y vamos a seguir trabajando. Nosotros pues estábamos viendo, el premio lo ganamos con la nota de El Sueño Regiomontano. No era el sueño, era el sueño americano en un inicio para los migrantes, que se convirtió en el sueño regiomontano, porque muchos se quedaron a hacer una vida aquí en nuestro estado, en Monterrey. Buscaron trabajo, sobre todo los haitianos. Lograron acoplarse a nuestra ciudad, consiguiendo trabajos de albañiles, de cargadores, lavando autos, y bueno, en eso basamos nuestra historia. Pero siendo profesionistas, vienen a trabajar a lo que le encuentren. Hay dentistas trabajando de taqueros y en ese tipo de casos, ¿no? Pues fue la época de las marchas, de las aglomeraciones de gente que venía del sur y que querían llegar a Estados Unidos. A Ray me dice, quiero hacer una nota de esto. Pues ándale, empieza a darle cuerpo y a trabajar sobre lo que nos vayamos encontrando, y pues con una buena redacción, unas buenas imágenes, una buena edición, salió la pieza esa. Vale la pena, es mucha adrenalina. Bueno, depende del área donde quieras trabajar. Y bueno, hay que estar siempre disponible, estar preparado, pero sobre todo salir siempre cargado con la verdad. No puedes especular, no puedes mentir, no puedes distorsionar la realidad. Eso es con la ética que cada uno lleva y el profesionalismo, los estudios. Se necesita una preparación, pero sobre todo respetar a las personas cuando estás haciendo alguna nota, para no acabar con su vida, porque alguna frase mal dicha puede terminar con la reputación de algún ciudadano, ¿verdad? Tiene que gustarte para que puedas desarrollarte bien en este trabajo. Si no te gusta, a lo mejor no vas a dar el 100. Entonces tiene que gustarte contar historias, enrolarte y tratar de hacerlo bien. Si no, tienes que traer madera para ser reportero. Pero ahí está todo. Si te gusta, vas a poder hacerlo. Seguir trabajando, echándole ganas, contando la verdad. Sí, y bueno, el tema del periodismo, el día de mañana puede mejorar la seguridad, como ustedes dicen, y a lo mejor nos dedicamos a otro campo, de notas de ayuda, de servicios sociales, que no nos desagrada, pero se va a perder un poquito ese tema de adrenalina. Siempre va a haber situaciones que van a llamar la atención. A nivel nacional, a Nuevo León lo tenían rezagado. El día de hoy es el estado donde se produce la mayor cantidad de información,
tanto en temas de inseguridad como accidentes, notas políticas, el tema de la sequía, el tema de incendios en la sierra, los parajes. Lamentablemente la información es la mayoría negativa, pero pues alguien tiene que contarla y pues nosotros queremos ser los primeros en informar.